Hola, ¿cómo andan? Vamos a hablar ahora de registros de enfermería. ¿Sí? ¿Qué son los registros de enfermería? La definición dice que es el soporte, ¿sí?, documental, o sea, es un documento, también es un documento legal, así como la historia clínica, escrito o digital. ¿Sí? Habitualmente se hace escrito, pero ahora con el avance de la tecnología también implementamos hacer nuestras evoluciones de enfermería o lo que tengamos que hacer de documentación en forma digital. Habitualmente se usan los dos soportes, escrito y digital, donde queda recogida toda la información sobre la actividad enfermera referente a una persona, a su cuidado, ¿sí?, valoración, tratamiento recibido y su evolución. O sea, todo lo que hicimos con esa persona que está a cargo nuestro, ¿sí?, queda registrado en los registros de enfermería. Queda todo documentado ahí. Recuerden, y esto aprendanlo de ahora, como les digo siempre ahora que son chiquitos, que lo que no está escrito no se hizo. ¿Sí? Ustedes pueden haber estado todo el día trabajando, cuidando a esa persona para tratar de mejorar su salud o su estado, pero si después no lo plasman en una hoja de papel o en formato digital o en lo que sea, ustedes no lo registran, no lo plasman ahí en la hojita, cualquiera que venga y mire la historia clínica o la evolución de enfermería y no vea nada escrito va a creer que ustedes no hicieron absolutamente nada. ¿Sí? Entonces tienen que plasmar todo lo que hacen. Por eso decimos que es un documento legal también importante como cualquier parte de la historia clínica. ¿Sí? Bien. La finalidad es asistencial, enfocada a prestar cuidados de máxima calidad. ¿Sí? Acuérdense que una de nuestras funciones es la asistencial, que es el cuidado o el trabajo directo con el paciente. Además, tiene finalidad de docente, de investigación y de gestión, permitiendo el análisis que contribuye al desarrollo de la profesión y la mejora de los cuidados. ¿Sí? Si nosotros estamos con un grupo de, por ejemplo, de alumnos, o si ustedes están con su instructor, van a ver que muchas veces los registros de enfermería también, si tienen acceso a la historia clínica y demás, el docente o el instructor les puede marcar eh, cosas o pautas en base a lo que va evolucionando el enfermero o lo mismo que ustedes vayan evolucionando. Esto les va a pasar en las prácticas. ¿Sí? Por eso dice que tiene finalidad docente. También para investigación, cuando son casos especiales de pacientes y queda todo registrado, esos datos se pueden utilizar. Y de gestión se refiere a mejorar la calidad de la atención. ¿Sí? En base a lo que yo escribí, el enfermero que viene le puede servir esos datos para decir, bueno, vamos a cambiar este proceso de atención de enfermería para ver si podemos mejorar, y eso se refiere a la gestión. Bien, todo es con la finalidad de mejorar los cuidados, obviamente. Si no registramos, es una parte que queda incompleta de nuestro trabajo. Propósitos: contribuir al diagnóstico y tratamiento del paciente, proporcionar los datos para evaluar la cantidad y calidad de los cuidados, contribuir a la información estadística, aporta datos para investigaciones, conocer los requerimientos de los recursos materiales, insumos o equipamientos, ¿sí?, aporta datos para el sistema de facturación y de costos y para programar actividades. Fíjense la cantidad de propósitos que tiene el registro de enfermería o la importancia que tiene. Por ejemplo, en las clínicas privadas, si un enfermero no registra, no sé, una diálisis, esa diálisis no se puede facturar. ¿Sí? Por eso dice aporta datos para la facturación y los costos. Programar actividades. ¿Sí? Si un enfermero pone que el paciente antes de irse que ve que tiene la necesidad alterada de, no sé, de la recreación, del ocio, la necesidad o una necesidad alterada donde se requiera realizar actividades, el enfermero que viene, acuérdense que los cuidados son continuados, el enfermero que viene puede programar actividades nuevas. Conocer los requerimientos de recursos de materiales, se refiere, por ejemplo, si yo tengo un paciente
que tenemos que utilizar gran cantidad de material, tiene que quedar registrado todo el material que se utiliza para que se pueda reponer después y no falte para la guardia siguiente para continuar los cuidados, ¿sí? Aporta datos para la investigación, contribuye a la estadística, ¿sí? Tiene múltiples propósitos entonces los registros de enfermería, por eso la importancia, ¿sí? Bien, digamos. Perspectiva ética. El derecho de los usuarios de tener la información por escrito de todas las acciones que realizamos, ¿sí? Nosotros trabajamos con el paciente, lo cuidamos, hacemos intervenciones de enfermería, pero acuérdense que todo eso va a la historia clínica. Y la historia clínica le pertenece al paciente, ¿sí? La historia clínica no es de la institución, no es de los médicos, no. La historia clínica es la historia del paciente y le pertenece al paciente. Después más adelante vamos a ver cuando veamos historia clínica, que es un documento legal del cual la clínica o el hospital es su guarda y su custodio nada más, pero no es el dueño de la historia clínica. Por eso cada vez que un paciente quiere su historia clínica, la pide y se la dan foliada, sellada por el director médico de la institución y se le entrega una copia. Eso sí, la historia clínica queda en la institución porque tiene que quedar registro de la atención, pero la historia clínica, si el paciente la pide, es de él, o sea que tiene derecho. Por eso acá dice que el derecho de tener información por escrito de nuestras actividades también, no solamente las actividades de los médicos. Derecho a la intimidad y la confidencialidad, ¿sí? El secreto profesional, así como los médicos tienen estos derechos y estas obligaciones, nosotros también. La obligación de llevar adelante los cuidados desde la autonomía profesional, la obligación de asumir nuestras acciones, ¿sí? Si nosotros registramos, estamos haciéndonos cargo de lo que registramos, ¿sí? La obligación de contribuir al desarrollo profesional. Si yo no registro, no voy a contribuir al desarrollo profesional de nadie, porque el siguiente que venga a atender a este mismo paciente no va a tener registro alguno de lo que yo hice, entonces no puede continuar o no puede desarrollar las actividades. Entonces estoy limitando el desarrollo profesional, ¿sí? Tanto mío como el del compañero. Bien, esta es la perspectiva ética, ¿sí? Dice derecho a la intimidad y la confidencialidad. No es necesario registrar absolutamente todo si hay cosas que el paciente no quiere informar, ¿sí? Acá volvemos a un plano ético, ¿no? Salvo que sea de vida o muerte y necesitemos decirlo y demás, pero si el paciente hay cosas que no quiere que estén en su registro o que nos cuenta en confidencia, ¿sí? Esas cosas hay que respetarlas. Acuérdense que nosotros hacemos un cuidado que se llama humanizado, que es donde respetamos la dignidad de las personas, ¿sí? Por eso se refiere que el paciente tiene derecho a la confidencialidad y a la intimidad. Y también tenemos que tener el secreto profesional, siempre y cuando no vaya contra la salud de la propia persona, ¿sí? De su vida me refiero. Pero bueno, eso también es para discutirlo en un plano ético, ¿sí? Entonces, esa es la perspectiva ética de los registros de enfermería. Las características de los registros de enfermería, que después vamos a ver en las directrices de cómo se redactan, son todas estas. Tienen que ser, el registro tiene que ser preciso, ¿sí? Tiene que ser veraz, ¿sí? O sea, todo lo que se ponga tiene que ser verdad. Tiene que ser objetivo, no subjetivo, sino objetivo. Tiene que ser legible, se puede leer bien, tiene que ser continuo o continuado, tiene que ser breve, tampoco voy a escribir un testamento de una cosa que haga. Tiene que ser oportuno, lo tengo que escribir en tiempo y forma de cuando lo hice. Tiene que ser específico a lo que yo hice y tiene que ser conciso. Ahora vamos a ver cada uno. Estas son las características del registro, de los registros de enfermería. Directrices generales, ¿sí? Como el registro del paciente es un documento legal, puede usarse para proporcionar pruebas en un tribunal. Hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de hacer el registro. El personal de salud no solo debe mantener la confidencialidad del registro del paciente, sino cumplir todos los estándares legales en el proceso del registro, ¿sí?
O sea, hay directrices o directivas de cómo se tiene que redactar. Directrices. Primero, fecha y hora. Registrar la fecha y la hora de todos los registros. Si yo anoto, no sé, el paciente comienza, o fulano de tal comienza con un plan de hidratación a 42 gotas minutos, tengo que anotar la fecha y la hora de que comienza ese cuidado. Eso es esencial no solo por razones legales, sino para la seguridad del paciente. Registrar la hora de modo tradicional, ejemplo 9 a.m. o 3:15 p.m. o siguiendo las 24 horas reloj, que evita, dice, la confusión si la hora es antes o después del mediodía. En vez de poner 9 a.m. o 9 p.m. pongo 9 o pongo 21 horas, que eso sería lo mejor, ¿sí? Bien. Momento. Seguir las normas de la institución sobre la frecuencia del registro. Ajustar la frecuencia a lo que indique el estado del paciente. Por ejemplo, un paciente cuya presión arterial está cambiando necesita un registro más frecuente que un paciente cuya presión arterial es normal o constante. Como regla, el registro debe hacerse lo antes posible después de una valoración o después de una intervención. ¿Sí? No debe hacerse el registro antes de proporcionar la asistencia. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, sabemos que a tal hora nos toca hacerle un electro. ¿Sí? Supongamos que a las 12 yo digo, bueno, a las 12 le voy a hacer el electro a todos mis pacientes, a los 5 pacientes que tengo en la terapia. Entonces registro 0 horas, ¿sí? O 24 horas, se realiza el electrocardiograma, ¿sí? Y después resulta, y son las 10 de la noche, y después resulta que a las 11:30 el paciente tuvo X situación y yo no le hice nunca el electro, ¿sí? Entonces por eso se refiere al momento, se hace inmediatamente después que yo realicé las intervenciones o que realicé una valoración, ¿sí? No antes, nunca antes, porque después puede ser que no se haga, ¿sí? No soy vidente, así que no puedo hacer antes. Bien. Legibilidad. Todas las escrituras deben ser legibles y fáciles de leer para evitar errores de interpretación. La escritura a mano fácil de entender suele ser permisible. Siga las normas de la institución sobre la escritura si es manuscrita, ¿sí? Habitualmente la mayoría de las personas escriben en imprenta porque es más fácil de entender. La manuscrita por ahí se complica. Ni hablar si, no sé, de los médicos, pero en el caso de los enfermeros también hay algunos que no se les entiende lo que escriben así en manuscrita. Entonces, si van a escribir en manuscrita, tiene que ser claro. Acuérdense que si ustedes no escriben claro, es como si no hubieran escrito, chicos, porque nadie les va a entender lo que hicieron, nadie va a entender los cuidados que brindaron, ¿sí? Ni siquiera ante un tribunal, después van a tener que buscar, no sé, a alguien que sepa caligrafía para ver, ni ustedes mismos a veces pueden llegar a entender lo que escribieron. Entonces eso está mal. Acuérdense que esto es un documento legal. No pueden escribir cosas y después decir, ay, ni sé qué escribí ahí. ¿Se entiende? Y si no te entendiste vos, menos va a entender otra persona. Entonces, si van a escribir con manuscrita, tienen que escribir claro. Imprenta igual, como sea que escriban, tiene que ser claro, ¿sí? Permanencia. Todas las entradas en el registro del paciente se hacen con tinta oscura, de manera que el registro sea permanente y pueda identificarse los cambios. La tinta oscura se reproduce bien en los procesos de duplicación, o sea, se refiere a sacarle fotocopias y todo lo demás. Seguir las normas de la institución respecto al tipo de bolígrafo y tinta usado para el registro. No sé, alguna institución te puede decir, vamos a usar solamente lapicera roller color negro. No se puede usar azul, no se puede usar rojo, no se puede usar verde, solamente tinta negra, ¿sí? Y eso es así, eso pasa. O pueden decir solamente tinta azul, ¿sí? Bien, a eso se refiere la permanencia. Terminología aceptada. Las abreviaturas se usan porque son cortas, cómodas, fáciles, ¿sí? Nos brinda rapidez si queremos. Las prisas caracterizan a la vida actual, conducen a emplear abreviaturas en la redacción y la compaginación de los textos. Aun cuando su utilización resulte cómoda, las abreviaturas médicas han sido responsables de errores graves e incluso de muertes. Algunos de los problemas más comunes son la ambigüedad de las abreviaturas, ¿sí? Que no son familiares, y las abreviaturas similares. Se produce ambigüedad cuando una misma abreviatura puede significar más de un concepto, lo que conduce a equívocos. Las abreviaturas no familiares, se producen en áreas especializadas de la medicina y la enfermería. Lo que resulta evidente para una especialidad
puede no serlo para otros expertos. No sé, muchas veces con tal de escribir rápido, abreviar por ejemplo electrocardiograma y le ponen ECG y otro lo puede interpretar como es un electrocardiograma o un eco, otro lo puede interpretar como que es un ecocardiograma, ¿sí? Entonces ojo con las abreviaturas. Si son abreviaturas aceptadas, ¿sí?, por la institución, ¿sí?, como poner, no sé, LIS en enfermería, que quiere decir licenciado en enfermería, o AUX de enfermería, esas son terminologías aceptadas porque son terminologías comunes, pero eh, guarda con las abreviaturas, ¿sí? Los médicos suelen utilizar también muchas abreviaturas, que por ahí tenemos que aprenderlas, ¿sí?, para saber especialmente de los tratamientos o de los estudios diagnósticos, ¿sí? Entonces tenemos que aprenderlos para no confundirnos también con las abreviaturas, ¿sí? Bien. Las abreviaturas similares incluyen números y letras. Seguimos con el mismo tema, ¿no? La terminología. Son causas de errores comunes. Por ejemplo, coma 5, ¿sí?, así como se verá, coma 5 miligramos puede interpretarse como 5 miligramos, lo que en realidad acá significa 0,5. Por tanto, es importante usar solo abreviaturas, símbolos y términos aceptados comúnmente o especificados por la institución, ¿sí? Muchas abreviaturas son estándar y se usan de forma universal. Otras solo se usan en ciertas zonas geográficas. Muchas instituciones de salud suministran una lista aprobada de abreviaturas y símbolos a su personal para evitar las confusiones. Cuando hay dudas sobre si usar una abreviatura, escribir el término completo hasta que se esté seguro de la abreviatura, ¿sí? Fíjese acá como que no sé si un médico o un enfermero registró 0,5, eso significa 0,5, pero otro lo pueden haber interpretado como 5 miligramos, ¿sí? Y fíjense, de 0,5 a 5 miligramos es mucho, y ni hablar de algunas drogas, ¿sí? En una experiencia personal, hace mucho tiempo un enfermero hacía una medicación que iba intramuscular, la hacía subcutánea, ¿sí? Un compañero, un colega, porque él había leído que decía, no recuerdo ahora el nombre de la droga, pero suponete, no sé, dexametasona S barra C, ¿sí? Y nosotros trabajamos en una empresa privada, y eso quería decir que se le hacía la dexametasona y era sin cargo, o sea que no se le cobraba. Y él entendió como que la dexametasona se hacía subcutánea. ¿Se entiende? Entonces, ojo con las abreviaturas, ¿sí? Bien, sigamos. Escritura correcta. La escritura es esencial para la precisión. Si no está completamente seguro de cómo se escribe una palabra, ¿sí?, buscar en un diccionario u otro libro. Dos medicamentos eh, decididamente diferentes pueden tener nombres comerciales parecidos, ¿sí? Acuérdense que los medicamentos tienen el nombre de la droga, que puede ser monodroga o varias drogas combinadas, ¿sí? Como los descongestivos, por ejemplo, tienen muchas drogas, ¿sí? El antibiótico generalmente tiene una sola droga, ¿sí?, generalmente. Entonces, pero pueden haber drogas que el nombre comercial sea parecido. Y acá tenemos nombres, ejemplos, por ejemplo el Fosamax, que es alendronato, ¿sí?, y el Flomax, que es la tamsulosina, ¿sí? Uno, el alendronato se utiliza en deficiencias de calcio y lo demás, y el Flomax se utiliza en las deficiencias o en los problemas prostáticos, ¿sí? O sea, nada que ver una cosa con la otra. El alendronato se usa para evitar la osteoporosis en las mujeres menopáusicas, y la tamsulosina se usa para los pacientes que no pueden orinar por inflamación de la próstata. Pero ambos tienen, ¿sí?, nombres similares: Fosamax, Flomax, ¿sí? Entonces, también ojo con esto. Los nombres comerciales, acuérdense que son el nombre que le da la empresa que lo fabrica al fármaco, ¿sí? Como la metoclopramida, que es para los vómitos,
el nombre comercial más común y que conocemos es Reliberan, ¿sí? Pero uno es la monodroga y el otro es el nombre comercial. Acá tenemos el ejemplo de nombres comerciales y esa es la droga. Nombre comercial, ¿sí? Y la droga. Bien, entonces tenemos que escribir correcto. Habitualmente nosotros como enfermeros no escribimos nombres comerciales, ¿sí? Escribimos las drogas, que serían estas, ¿sí? Bien. Concisión. Los registros deben ser breves y completos para ahorrar tiempo en la comunicación. El nombre del paciente y la palabra paciente se omiten, ¿sí? Por ejemplo, escribir suda profusamente, respiraciones superficiales 28 por minuto, ¿sí? Acabar la frase, dice, o el pensamiento con un punto, ¿sí? O sea, ¿a qué se refiere? Que no tenemos que poner el paciente suda profusamente, el paciente tiene tanta respiración, sino conciso. Bien, seguimos con las directrices. La firma. Todo registro en las notas de enfermería debe ir firmado por el profesional de enfermería que lo hace, así como el médico firma y sella todo, el enfermero también. La firma incluye el nombre, el título, por ejemplo, Susana J. Videla, licenciada en enfermería. Algunas instituciones tienen una hoja de firmas y tras firmarla los profesionales de enfermería pueden usar sus iniciales y colocar el sello nada más. Esto especialmente cuando hay espacios muy chiquititos en planillitas de Excel, espacios muy chiquititos para poner todo el nombre y demás. A veces se ponen iniciales y el sello nada más. El registro informatizado, también todos los profesionales de enfermería tienen su código para ingresar, ¿sí? Que permite identificar sus registros. A menudo se utilizan, si lo vamos a hacer escrito, las siguientes abreviaturas. AE es auxiliar de enfermería, ENF es enfermero o enfermera, LIS es licenciado en enfermería, MGR es magíster de enfermería. Bien, acuérdense que todo documento, o sea, todo registro de enfermería, cuando terminan de registrar, firma y sello. A veces podemos registrar la evolución, ¿sí? Ponerle a las 6 horas hicimos tal cosa, a las 8 hicimos tal otra, a las 12 hicimos tal otra y a las 14 hicimos tal otra. Y ahí firmamos al pie de nuestra hoja, ¿sí? Con nuestra firma y sello, ¿sí? No pueden quedar espacios en blanco tampoco, ¿sí? O podemos firmar cada intervención con firma y sello. Eso depende también de la institución, ¿sí? Bien, precisión. El nombre del usuario y su información identificadora deben pegarse o escribirse en todas las páginas del registro clínico, ¿sí? Antes de introducir cualquier dato, comprobar que sea la tarjeta adecuada. No identificar las tarjetas solo por número de habitación, comprobar el nombre del paciente. Es necesario un cuidado especial para los pacientes con el mismo apellido. Las anotaciones en los registros deben ser precisas y correctas. Las anotaciones correctas consisten en hechos u observaciones en lugar de opiniones o interpretaciones. Y eso se refiere que tenemos que ser objetivos y no subjetivos. Es más preciso, por ejemplo, escribir que el paciente rechazó el medicamento, que es un hecho. Yo voy a darle la pastilla, el paciente no la quiere, la rechaza, entonces pongo paciente rechaza el medicamento. Ese es un hecho. A que escribir el paciente no cooperó, que esa es mi opinión personal, ¿sí? Entonces yo voy a darle la pastilla, la rechaza, pongo rechaza medicamento, no pongo el paciente no coopera, ¿entiendes? Porque es subjetivo, ¿sí? Es mi opinión. Escribir que un paciente estaba llorando, que es una observación, es preferible anotar que el paciente está deprimido, que es la interpretación que yo hice, que también es subjetiva, ¿sí? De forma análoga, cuando un paciente expresa su preocupación sobre el diagnóstico o problema, esto debe reflejarse directamente en el registro, como dijo, dos puntos, entre comillas, estoy preocupado por la pierna, ¿sí? O sea, lo que el paciente manifiesta, que decimos nosotros, se pone siempre entre comillas, ¿sí? Es que lo dijo él, no lo decimos nosotros, por eso está entre comillas, ¿sí? Bien, eso se llama ser precisos. Cuando se escribe algo, evitar palabras generales como grande, bueno, normal, que puedan interpretarse de forma diferente, ¿sí? Para mí algo grande puede medir, no sé, puede ser un agujero gigante, para otro un puntito puede ser algo grande. Para mí algo puede ser bueno y normal y para otra persona puede ser una catástrofe, ¿sí? Entonces, los datos tienen que ser específicos.
como por ejemplo, hematoma de 2 a 3 centímetros, 2 por 3 centímetros, en lugar de decir hematoma grande. ¿Sí? Cuando se realiza un registro erróneo, se traza una línea transversal para identificarlo como erróneo, con las iniciales y el nombre encima o ajustado de la línea, dependiendo de las normas de la institución. O sea, yo me equivoqué, escribí mal esto y le hago una línea, lo tacho. ¿Sí? Se hace un tachón, una raya encima de eso, se pone entre paréntesis, ¿sí? Como que eso no va. ¿Vieron como cuando el médico se equivoca en la receta? ¿Sí? Y dice después digo y la firma otra vez. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Pero no se lo borra, no se usa corrector, ¿sí? Se tacha y se pone entre paréntesis. La entrada original debe permanecer visible. Cuando use un registro informatizado, el profesional de enfermería debe conocer las normas, procesarlo para corregir errores, ¿sí? Escribir sobre cada línea, pero nunca entre ellas, ¿sí? Escribir sobre los renglones. Si aparece un espacio en blanco en la anotación, trazar una línea a través de él para que no pueda registrarse información adicional en ningún otro momento ni por otra persona, y firmar en la anotación, ¿sí? No pueden quedar espacios en blanco. Si quedan espacios en blanco, ¿sí? Debo trazar también una línea en el renglón para que nadie pueda escribir a continuación, ¿sí? Bien. Secuencia. Registrar los acontecimientos en el orden que se produjeron. Por ejemplo, registrar las valoraciones después de las intervenciones y después de la respuesta del paciente. Actualizar o eliminar problemas cuando sea necesario. ¿Sí? Todo tiene que tener una secuencia. Así como dijimos que no podíamos escribir antes, ¿sí? Si yo hago una valoración, voy y la anoto, ¿sí? Yo digo, el paciente manifiesta que no puedo dormir en toda la noche apenas llego. Bueno, eso voy y lo anoto. El paciente manifestó no haber dormido durante toda la noche, ¿sí? Si no, después me olvido de anotar. Hay cosas que yo no, si no las anoto en el momento, después me las olvido. Si hay cosas que yo no anoto, es cosas que no se hicieron, no se vieron, ¿sí? Idoneidad. Registrar solo la información que pertenezca a los problemas de salud del paciente y a su asistencia. Cualquier otra información personal que el paciente manifieste es inadecuada para el registro, ¿sí? Registrar la información irrelevante puede considerarse una invasión de la intimidad del paciente, ser difamatorio o ambos, ¿sí? La revelación por parte de un paciente de que era adicta a la heroína o a la cocaína o al paco hace 15 años atrás, por ejemplo, no debe registrarse en el registro médico del paciente, a no ser que tenga una influencia directa sobre la salud, a no ser que, por ejemplo, haya ingresado por una intoxicación por cocaína. Ahí sí sería un registro porque es un antecedente patológico. Pero si la paciente está internada porque le van a operar un dedo gordo del pie, no tengo por qué ponerle la paciente era adicta hace 15 años. ¿Se entiende? Bien. O el paciente que atendimos hoy es un chorro. ¿Sí? Bueno. Exhaustividad. No todos los datos de un profesional no todos los datos que un profesional de enfermería obtiene sobre el paciente pueden registrarse. Es similar a la idoneidad, ¿sí? Pero la información que se registra debe ser completa y útil, debe ser exhaustiva, ¿sí? Para los otros profesionales de salud. Las notas de los profesionales de enfermería deben reflejar el proceso de atención de enfermería, registrar valoración, intervenciones, dependiente, independiente, problemas, compromiso del paciente y respuesta a las intervenciones, ¿sí? El progreso hacia los objetivos y la comunicación con otros miembros del equipo de salud. La asistencia que se omite por el trastorno del paciente o el rechazo también debe registrarse, ¿sí? Como habíamos visto anteriormente, que le dimos una pastilla y la rechazó. Registrar lo que se omitió, por qué se omitió y a quién se le notificó. Si hay algo que no lo hicimos, que se omitió hacer, ¿sí? Omitir es no hacer algo, no es lo mismo que olvidar, ¿sí? Yo puedo hacer una omisión por olvido o una omisión porque me lo indicaron, ¿sí? O porque mi jefa me dijo o por algo, ¿sí? Entonces lo que se omitió, por qué se omitió y a quién se le notificó. Si yo puedo, bueno, los ejemplos que le di, ¿sí? Prudencia legal. Esto también es muy importante. El registro preciso y completo debe aportar protección legal al profesional de enfermería, ¿sí? Los otros cuidadores del paciente, la institución de salud y el paciente. O sea, debe brindar protección a todas las personas, ¿sí? Todo es admisible ante un tribunal como documento legal.
La historia clínica proporciona pruebas de la calidad de la asistencia prestada a un paciente. El registro suelen ver los jueces, abogados, como pruebas, ¿sí?, de todo lo que le ocurrió al paciente. Para obtener la mejor protección legal, el profesional de enfermería no solo debe seguir modelos profesionales de asistencia, sino también las normas de la institución, ¿sí? Muchas instituciones te dicen cómo tenés que registrar, justamente para evitar estos líos legales, ¿sí? Por ejemplo, a las 11 horas el paciente refiere sentirse mareado. Se elevan las dos barandas de la cama y se le recomienda permanecer en la cama, ¿sí?, y llamar por el timbre de ser necesario. A las 11:30 lo encuentro tirado en el suelo junto a la cama y él dice: salí de la cama por mí mismo. Eso, fíjense que es escribir una prudencia legal, ¿sí? Si yo hubiera escrito paciente 11 horas refiere sentirse mareado, listo, 11:30 paciente lo encuentro tirado en el piso, estoy en el horno, ¿sí? ¿Cuál fue mi prudencia legal? Poner o registrar: se elevan las barandas, se recomienda permanecer en la cama y que si necesita llame por el timbre, ¿sí? Entonces eso se llama prudencia legal, ¿sí? Si yo registro a las 10 horas el paciente se encuentra hipotenso, 60-30 de presión. A las 11 horas el paciente se encuentra inconsciente, se avisa al médico de guardia, ¿sí? O sea, yo no tuve prudencia legal. ¿Qué hice a las 10 cuando lo encontré hipotenso? ¿Sí? Entonces se coloca venoclisis, se le pone en tren del emburo invertido, se avisa al médico de guardia, se le pasa una solución de tal y tal, ¿sí? Se elevan las barandas de la cama para que no se movilice, se le dice que se quede quieto porque tiene la presión muy baja. Eso es prudencia legal, ¿sí? Bien, seguimos. Pautas para la práctica. ¿Qué hacer? A ver, estoy quedando sin batería. Bien, ¿qué hacer en los registros? Registrar un cambio en el estado del paciente y mostrar que se realizaron acciones de seguimiento, ¿sí? Leer las notas de enfermería antes de la asistencia para determinar si ha habido algún cambio en el estado, ¿sí? No solamente en el pase. Acuérdense que en el pase de guardia vimos que no solamente tenemos que escuchar verbalmente lo que nos dice nuestro compañero o compañera, sino que también tenemos que ir inmediatamente a las notas de enfermería, a la evolución. Ser oportuno: una entrada tardía es mejor que ninguna entrada, pero cuanto más tiempo transcurra entre la asistencia y el registro, mayor es la sospecha, ¿sí? Usar descripciones específicas y objetivas. Usar descripciones objetivas. Acá se repitió. Corregir los errores de registro, ¿sí? Acuérdense que se corrige con un tachón, ¿sí? No se usa corrector, no podemos rayarlo todo, ¿sí? Sino que se raya, se pone entre paréntesis, y acá podemos poner un no va y la firma y el sello. Registrar todas las actividades educativas, especialmente cuando educamos al paciente, que es una de nuestros roles de profesor y demás. Educamos al paciente, tenemos que dejarlo registrado, ¿sí? Al paciente se le educa con respecto a la dieta, o se le educa respecto al consumo de la sal, se le educa para aplicarse y se lo instruye y se lo entrena para aplicarse la insulina, ¿sí? Todo eso tiene que quedar registrado. Acuérdense de lo que dije anteriormente: podemos estar 8 horas trabajando con el paciente, pero si no anotamos nada, no hicimos nada. Registrar las palabras reales del paciente poniendo las comillas, ¿sí? El paciente dice: dos puntos, no aguanto más estar acá, ¿sí? En vez de poner: el paciente se siente deprimido por estar en la institución, ¿sí? Registrar la respuesta del paciente a las intervenciones, revisar sus notas, son claras, reflejan lo que quiere decir. Si yo escribo algo, después lo reviso a ver si escribí bien o si se interpretó bien, o alguien va a interpretar bien lo que yo quise poner. ¿Qué no hacer en los registros? Dejar espacios en blancos,
¿sí? Hay una cosa muy común, por ejemplo, estamos muy ocupados trabajando y demás y no alcanzamos a registrar, entonces viene el otro enfermero del otro turno, nosotros nos vamos, volvemos a la mañana y le decimos, déjame el espacio que después vengo y lo lleno, ¿sí? Ese espacio en blanco que queda es peligroso porque puede venir cualquier otro y anotar, ¿sí? O sea, no deberíamos hacer eso. Después queden ustedes si lo hacen o no. Pero no deberíamos dejar espacio en blanco para que otro lo llene, porque después puede venir cualquiera, puede venir el kinesiólogo, puede venir el médico, puede venir y llenar ese espacio en blanco, ¿sí? O ustedes mismos después se olvidaron y llenaron el espacio en blanco, ¿sí? Entonces después ya no quedó espacio para registrar lo que había que registrar. Registrar antes del acontecimiento, y eso no se hace, ¿sí? Ya dijimos, procedimiento, administración de medicamentos. Muchas veces también en la planilla de la medicación, que ahora vamos a ver, se pone metoclopramida cada 8 horas, a las 8, a las 16 y a las 24. Y yo llegué a las 10 y ya enseguida marqué la de las 24. Porque yo sé que después le voy a hacer a las 12, seguro que le hago el relieve. Y si el paciente no le hicimos el relieve, porque se fue a hacer un estudio, porque se descompensó, porque entró quirófano, por cualquier cosa, entonces anoté una medicación que no hice, ¿sí? Bien. Usar No hay que usar términos vagos como por ejemplo parece cómodo, pasó una buena noche, ¿sí? Salvo que el paciente lo diga y ahí se pone entre comillas. Registrar en nombre de otro, ¿sí? Si otro colega nos dice, che, me escribí vos lo que le hice al paciente de la cama 4 porque yo ya me voy, no alcanzo, no, eso no se hace, ¿sí? No puedo registrar en nombre de otra persona. Alterar un registro aunque lo solicite un superior o un médico. Si yo, esto también, experiencia personal, ha pasado que un médico viene y me dice, cambiame los signos vitales porque no, ponele que tenía menos, ponele que tenía más, eso no se hace, ¿sí? Tenemos que ser veraces. Esto tiene que ver con la ética, chicos, ¿sí? Los registros no se pueden alterar, son un documento. Una vez que lo escribí, si lo escribí es porque era veraz. Después no lo puedo estar cambiando, por más que me lo pida un superior, o me lo pida un médico, o me lo pida un colega, ¿sí? Tiene que ver con la ética. Más si se produjo algún daño, ¿sí? En la persona, en el paciente al que tenemos que cuidar, ¿sí? Registrar suposiciones o palabras que reflejen sesgos, por ejemplo, quejoso, desagradable, ¿sí? Estos son opiniones personales o prejuicios, ¿sí? Que no deben anotarse. Bien, elaboración de informes. El objetivo del informe es comunicar información específica a una persona o grupo de personas. El informe, ya sea oral o escrito, debe ser conciso, incluir información pertinente, pero no detalles, dice, irrelevantes. Además de los informes de cambio de turno, los informes telefónicos, el informe también puede incluir intercambio de información y ideas de colegas, ¿sí? Informes incluye muchas cosas entonces, incluye pase de guardia, informes telefónicos, eh, reuniones como ateneos, ¿sí? Todos esos son elaboración de informes. Reuniones sobre planes asistenciales, se reúnen para definir a ver qué proceso o qué pago van a seguir con estas personas, ¿sí? Visitas de enfermería domiciliarias, ¿sí? Todos esos son informes que se elaboran, que son registros de enfermería también, ¿sí? Muchas veces los enfermeros que trabajan en CAPS, que hacen enfermería comunitaria, tienen que hacer varios informes, así como hace el asistente social, ¿sí? O la psicóloga o psicólogo. Bien, informe de cambio de turno, ¿sí? Esto ya lo vimos en el pase, ¿sí? Todo hospital se necesita que ponga en marcha un enfoque estandarizado de comunicación de transferencia, ¿sí? Se define como el proceso en la comunicación e información sobre el paciente usuario de una forma homogénea que dé oportunidad de plantear preguntas y responder a ellas, ¿sí? Como habíamos visto en el pase de guardia, ¿sí? Es la oportunidad para que el entrante pregunte y el saliente responda. La transferencia en hospitales tiene lugar muchas veces, entre otras, aunque no exclusivo, cuando se transfiere pacientes entre unidades, ¿sí? Se va de cardiología a la terapia, de quirófano al piso, los informes de cambio de turno en alta médica. La comunicación de transferencia de informe de cambio de turno se entrega a todos los profesionales de enfermería del turno siguiente. Su finalidad es proporcionar a los pacientes continuidad de la atención, ¿sí? Ofrecer la información escrita, como promover la seguridad del paciente y las mejores prácticas. Bien.
El profesional de enfermería debe centrarse en las necesidades, no distraerse con información irrelevante. Los informes del cambio de turno pueden ser escritos orales, ya sea intercambio face to face, cara a cara. Esto permite que al que escucha plantear preguntas, ¿sí? Puede realizarse dice, en una sala reservada, en el puesto de enfermería o junto a la cama del paciente. Preferentemente, como les dije yo, junto a la cama del paciente, porque el que entra puede verificar, ¿sí?, todo lo que el saliente le está diciendo sobre el paciente. Y no es por desconfianza, es porque al enfermero que se va se le pueden haber pasado cosas, ¿sí? O al enfermero que entra se le van a pasar cosas que se olvidó de decirle el enfermero saliente, ¿sí? Entonces siempre conviene a los pies del paciente. Los informes escritos suelen ser cortos, llevan menos tiempo, sin embargo se necesitan actualizaciones verbales. Los informes se hacen preferentemente junto a la cama del paciente, tanto el paciente como los profesionales de enfermería participan. Por ejemplo, un hospital cambió, este es un ejemplo de un caso real, un hospital cambió de informe verbal en el puesto de enfermería a otro en el que el profesional de enfermería responsable ofrecía primero un informe de 5 minutos a todos los profesionales que llegaban, para obtener un sentido de unidad de las actividades de ellos. Después, el profesional de enfermería cuyo turno iba a terminar se reunía con lo que relevaba junto a la cama del paciente. De forma conjunta, ambos completaban una valoración y revisaban la información pertinente. Fíjense que no entregaban, ¿sí?, solamente al que recibía el turno. Por ejemplo, yo tengo 2 pacientes a cargo y viene el enfermero y yo le entrego a esos 2 pacientes a cargo, sino que le entregaba a todo el equipo, ¿sí?, para que todos estén en conocimiento. Entre las ventajas que se obtuvieron de este sistema figuran el poder ver antes a los pacientes, no tener que esperar 30-45 minutos hasta obtener el informe, se evitan distintos errores como fallo de los medicamentos, interrupción indebida de tratamiento de órdenes, la seguridad de los pacientes mejoró, porque los informes contenían controles de seguridad como alertas de alergia. Gracias a ello se garantizaba que se contaba con el equipo correcto junto a la cama del paciente. Además, los familiares tenían un sentimiento de inclusión porque oían lo que se decían los profesionales de enfermería y sabían que podían aportar sus observaciones. Bien, esto es cuando está permitido que esté algún acompañante, ¿sí? Si no, no. Habitualmente no se permite. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo cambiaron la modalidad de pase de turno, ¿sí?, y cómo mejoró en eso el cuidado del paciente y su seguridad. Bien, informes telefónicos. Los profesionales de salud informan con frecuencia sobre un paciente por teléfono. Los enfermeros informan a profesionales de salud sobre cambio de estado del paciente. Un radiólogo comunica los resultados de una placa. El enfermero comunica a otra unidad de información sobre el paciente que le demandaron. El profesional de enfermería recibe informe telefónico, debe registrar la fecha, la hora, el nombre de la persona que le da la información, el tema de la información recibida y firmar la anotación, ¿sí? Por ejemplo, el 6 del 6 del 11 a las 10:35 horas, Gabriel Mesina, técnico de laboratorio, informa por teléfono que el hematocrito de la señora Ana Ames es de 39%. La persona que recibe la información debe repetirla al que la emite para asegurar su precisión, ¿sí? Entonces, el Mesina me dice: che, te hablo acá al laboratorio, la paciente Ames tiene 39% de hematocrito. Entonces uno debe repetir la información para ver que sea correcta. Señora Ames, 39% de hematocrito, sí. Cuando se da un informe telefónico a un médico es importante que el profesional de enfermería sea conciso y preciso. Se empieza por indicar el nombre y la relación. Hola, soy Juana Gómez, enfermera, la llamo en relación a su paciente de la cama 4, Dolores Méndez. Sí, yo soy la enfermera del turno de las 7 de la tarde a las 7 de la mañana. Empezamos con las presentaciones nuestras y de nuestro paciente, ¿sí? Y después le decimos lo que queremos decir. Los informes telefónicos normalmente incluyen nombre, diagnóstico médico del paciente, los cambios, la valoración, las constantes vitales, o sea, los signos vitales, los datos de laboratorio significativo, intervenciones de enfermería relacionadas. El profesional de enfermería debe tener el registro preparado para darle al médico cualquier información adicional. Tras el informe, el profesional de enfermería debe registrar fecha, hora, contenido de la llamada. Acá da otro ejemplo. A las 12 horas ingresa a urgencias, refiere el paciente dolor quemante en cuadrante abdominal superior derecho, puntúa el dolor en la escala del 0 al 10 en 6, ¿sí?
la TA es de 115 sobre 80 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca es de 100, frecuencia respiratoria de 15 por minuto, se le administra buscapina compuesta intramuscular, ¿sí? SIM es según indicación médica. A las 13 horas, la tensión arterial, PA es presión arterial similar a esto, es 100 sobre 40 milímetros de mercurio, frecuencia 115, frecuencia respiratoria de 30. Fíjense que ya los valores están todos alterados, ¿sí? El dolor no ha cambiado, el paciente se encuentra pálido, sudoroso, informado por teléfono al doctor Velázquez, que es el residente, a las 13:05, ¿sí? Entonces todo vemos cómo tiene que quedar registrado. Esto es todo informe telefónico, todo por teléfono, se habló todo por teléfono y quedó todo registrado, ¿sí? Es la forma de cubrirnos, si se quiere decir de alguna manera, ¿sí? Aparte, acuérdense, repito siempre lo mismo, si no lo registramos porque no hicimos nada, después entra en juego el teléfono descompuesto, no, el enfermero me dijo esto, no, me dijo esto, el de laboratorio no me dijo nada, y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Órdenes telefónicas, los médicos ordenan a menudo tratamiento, por ejemplo medicaciones, para un paciente por teléfono. La mayoría de las instituciones tienen normas específicas sobre las órdenes telefónicas. Muchas instituciones permiten solo al profesional de enfermería aceptar órdenes telefónicas. Mientras el médico da la orden, escribimos la orden completa en el impreso de órdenes médicas, o en un papel, o en una cartelera, donde sea que tengamos habitualmente de escribirlos, ante el dicho del médico para asegurarnos de su precisión. Preguntaremos al médico sobre cualquier orden que sea ambigua e inusual. O sea, si tenemos dudas, la preguntamos en el momento. Una dosis anormalmente alta de un medicamento, o que el estado del paciente lo contraindique, ¿sí? Por ejemplo, si me dicen, no sé, aplicale 5 ampollas de morfina, nosotros pararemos las orejas, abriremos los ojos y le vamos a repetir por teléfono: 5 ampollas de morfina, doctor, ¿sí? O que el estado del paciente lo contraindique, ¿sí? Un paciente que está sangrando por alguna causa y el médico me diga: administrale heparina tantas unidades. La heparina es un anticoagulante, o sea, si el paciente está sangrando no le puedo hacer un anticoagulante porque se me va a morir de una hemorragia. Por eso dice que el estado del paciente lo contraindica. Entonces, fíjense la importancia de la profesionalidad del enfermero, ¿no? Porque otro puede llegar a escuchar y va y lo hace, ¿sí? Tenemos que pensar las órdenes. El médico se puede equivocar como cualquiera, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de repetir por teléfono lo mismo que nos dicen, ¿sí? Para que el otro se asegure. Por ahí te quiso decir, en vez de heparina, otra medicación, o en vez de 5 ampollas, no, me equivoqué, era 0,5. ¿Se entiende? Bien. Haremos que el médico se dé por informado verbalmente de la lectura de la orden verbal telefónica. Después indicaremos en el impreso de órdenes médicas que se trata de una orden verbal. Eso también hay que ponerlo. El doctor fulanito de tal, residente, indica telefónicamente hacer tal cosa. Una vez que la orden se ha transcurrido a la hoja de órdenes médicas, esta debe firmarla el médico en un periodo descrito por las normas de la institución. Habitualmente los médicos indican telefónicamente, pero después tienen que venir y firmarte la planilla donde está la medicación, ¿sí? Muchos hospitales de paciente agudo exigen que esto se haga antes de las 24 horas. Ateneo sobre planes asistenciales es un encuentro de grupos profesionales para comentar soluciones a los problemas del paciente, como la incapacidad para afrontar un acontecimiento, la falta de progreso, ¿sí?, de un tratamiento o de un objetivo. La reunión sobre el plan asistencial da a cada profesional la oportunidad de ofrecer su opinión y posibles soluciones al problema. Puede invitarse a otros profesionales de la salud a acudir a la conferencia para ofrecer su experiencia. Por ejemplo, un trabajador social, ¿sí?, puede comentar los problemas familiares del niño con quemaduras, o un nutricionista puede exponer los problemas dietéticos de un paciente con diabetes. Las reuniones sobre el plan asistencial son más eficaces cuando hay un clima de respeto, es decir, la aceptación sin juicio de otro, aunque sus valores, opiniones o creencias sean diferentes. Esto es lo importante de un Ateneo, ¿sí?, escuchar todas las opiniones, respetar todas las opiniones, más si vienen de disciplinas distintas a las nuestras, ¿sí? Los profesionales de enfermería deben aceptar, respetar las contribuciones de cada persona, escuchar con una mente abierta lo que otros dicen aunque no estén de acuerdo. Esto es para todas las reuniones
laborales, ¿no? Tipos de registro. Acá tenemos ejemplos de registros de enfermería, ¿sí? Los registros que vamos a hacer nosotros una vez que estemos en la práctica y una vez que estemos trabajando van a ser la hoja de ingreso. Por ejemplo, si ingresa un paciente a una guardia, ¿sí? El primero que lo recibe es de la administración o de la admisión y lo recibe el enfermero de la guardia. El enfermero de la guardia es el que va a hacer el triage, dijimos que es la clasificación, y ahí puede hacer una hoja de registro que ya está estipulada por la institución, ¿no? ¿Sí? Hoja de ingreso del paciente. La hoja de ingreso puede estar estipulada valorar por necesidades, ¿sí? Yo valoro necesidad por necesidad y pongo las necesidades alteradas del paciente. Eso en la hoja de ingreso, aparte del control de signos vitales y demás. ¿Sí? Hoja de evolución es la hoja que realizo cuando el paciente está internado y yo tengo que evolucionarlo durante mi turno, ¿sí? Y ahí se anotan todas las intervenciones de enfermería que se hacen, ¿sí? Así como hay una hoja de evolución médica, donde el médico anota las novedades, también está la hoja de evolución de enfermería. La hoja de la medicación, que es una hoja que maneja enfermería, pero que habitualmente los médicos de planta son los que día a día la cambian. La hoja de medicación se cambia todos los días, ¿sí? A determinada hora viene la planilla, viene tu jefe de enfermeros o el jefe de residentes o el médico y deja la planilla de la medicación para ese día, que son las indicaciones de la medicación, ¿sí? Hoja de balance, esa también la llevamos nosotros, que es el balance hidroelectrolítico, todos los ingresos del paciente, ya sea vía oral, vía endovenosa, vía sonda nasogástrica, ¿sí? O los egresos. Los egresos son todo lo que egrese del paciente hidroelectrolítico, me refiero de los líquidos, ¿sí? A través de vómitos, a través de pis, de la diuresis, a través de la catarsis o de la caca, a través de drenajes, ¿sí? Esos son los egresos. Y el report de enfermería, que es el libro de novedades de la sala, ¿sí? O de enfermería del servicio en general. Se anota paciente por paciente las novedades que hubo. Eso es para que todo el grupo se entere de las novedades del servicio, de todos los pacientes, ¿sí? Bien, todos estos y más, también yo les puse los más importantes, son los registros de enfermería que llevamos nosotros, ¿sí? Y acá hay ejemplos. Hoja de valoración inicial, esto es cuando se recibe un paciente, ¿sí? Fíjense, motivo de ingreso, se pone el diagnóstico que le dio el médico, si no lo pondrá después porque habitualmente lo recibimos primero nosotros, ¿sí? Los antecedentes, se registra todo eso. Y acá está la valoración que hacemos nosotros por según las necesidades de respiración, de circulación, alimentación, hidratación, eliminación. Fíjense que el enfermero puede ir llenando esto cuando admite al paciente y acá detecta las necesidades alteradas que tenga, ¿sí? Esto lo vamos a ver después cuando veamos PAE, pero fíjense, esta es una hoja de valoración inicial, está contemplando las necesidades del paciente, ¿sí? Bien, anotaciones de enfermería, esto es de una internación quirúrgica, ¿sí? Una sala de internación quirúrgica. Fíjense, ejemplo de notas. Supongamos que este enfermero entró a las 6 de la mañana, ¿sí? A las 7 anota, recibo al paciente con diagnóstico médico de colecistectomía, consciente, orientado en tiempo-espacio y persona, con presencia de suero, dice 1 litro endovenoso en miembro superior derecho, permeable, o sea que está pasando, está bien la vía, 40 gotas por minuto, con herida operatoria en región abdominal, los apósitos están secos, o sea que no está sangrando, con dreno blando, apósitos con secreción sanguinolenta en poca cantidad en el drenaje, con sonda vesical, ¿sí? A permanencia, drenando 150 mililitros de orina, si lo recibe con la bolsa colectora de orina en 150, color amarillo, color claro, ¿sí? O sea, nada anormal en la orina. Refiere que durmió poco, fíjense que ahí dice refiere que durmió poco, ¿sí? Por el dolor de la herida, no ha defecado, ¿sí? O sea que ya tenemos varios trastornos acá, con signos vitales 26,5, pulsaciones 82 por minuto, respiración 18 por minuto, la tensión arterial 110/70, los signos vitales es normal. Señora de Tejeda es la enfermera, ¿sí? Fíjense, acá firma siempre así, señora de Tejeda. Faltaría el sellito de la enfermera. Pero esto es un ejemplo, ¿sí? Acá tiene más, entonces fíjense, cada vez que realiza una intervención de enfermería o un cuidado, ¿sí? Lo anota.
¿sí? A las 9, ¿qué hizo? Se realiza curación de la herida del paciente que vino de cirugía, ¿sí? Con jabón yodado, dice, con solución salina, o sea, fisiológico, yodo. ¿Sí? Se observa salida de secreción de color amarillo claro, con poca cantidad, no fétida, o sea que no tiene olor. Se aplica Sufrexal, ¿sí? Que es algún antiséptico cicatrizante. Se deja con apósitos limpios y refiere poco dolor. ¿Sí? Fíjense que todo lo que el paciente dice ya lo pone como refiere. ¿Sí? No hace apreciaciones personales la enfermera. Bien, y así se anotan todos. Esta es una hoja de evolución. La hoja de evolución de enfermería, esto es una hoja de evolución de un pabellón o de una internación quirúrgica, como por decir el cuarto piso del Castro, ¿sí? Donde están todos los quirúrgicos. Bien, esto es una hoja de valoración inicial, entonces cuando recibimos en una guardia. Esto es una hoja de evolución que es distinta, ¿sí? Esto es cuando lo aceptamos y esto cuando estamos haciendo el seguimiento, ya internado. Después tenemos la hoja de control del balance, fíjense, un balance hidroelectrolítico. Tenemos el horario, también se anota, lo que recibe por vía oral. Por ejemplo, a las 7 el paciente tomó 250 mililitros de agüita. De suero le pasaron 100 mililitros de solución fisiológica, ¿sí? Parenterales, si tuviera otra cosa, supongamos que le pasamos un antibiótico, los antibióticos se diluyen en 100 mililitros fisiológicos, se anota 100 mililitros fisiológicos. Si recibió transfusión, se anota cuánto, 250, 500. Si recibió plasma también, o cualquier otra cosa que haya recibido. Todos los ingresos, ¿sí? Acá yo cambiaría la palabra ingesta por ingreso. Acá egreso. Y de egreso tenemos vómitos, orina, ¿sí? Todo esto se anota, sí, aunque no sea exacto, chicos, se anota aproximado. Por ejemplo, si sabemos que un vasito de plástico puede tener 250 mililitros de agua, los vómitos también podemos calcular aproximado, nunca vamos a saberlo exacto. La orina, si tiene una sonda y una bolsa colectora, sí es exacto. Si el paciente no tiene sonda vesical y bolsa colectora, lo vamos a hacer orinar en un papagayo y de ahí que lo vuelque al brocal. ¿Sí? El brocal es un recipiente graduado donde se evacúa la orina del paciente en las 24 horas. Después de las 24 horas se tira y se empieza otra vez, ¿sí? Porque esta hoja de balance es de 24 horas, ¿sí? Se cierra siempre a las 24 horas, habitualmente a las 6 de la mañana. Bien, evacuaciones se refiere a catarsis o caca, drenajes, aspiraciones, ¿sí? Y la firma, ¿sí? Eso es en cada horario donde suceda algo de esto, se anota, ¿sí? Si le hicieron una transfusión a las 12, se anota la transfusión. Si vomitó a la 1, se anota a la 1. Se anotan todas cantidades y después se suman los totales, ¿sí? Para que el balance hidroelectrolítico me dé medianamente normal, la cantidad de ingresos tiene que ser equivalente a la cantidad de egresos. Si no podemos tener, si tenemos más ingresos que egresos, vamos a tener un balance positivo, ¿sí? Y si tenemos más egresos que ingresos, vamos a tener un balance negativo, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas puede ser riesgoso para el paciente, ¿sí? Bien, después lo van a ver más detalle cuando lo hagan en la práctica, pero esta es la hoja de balance hídrico o balance hidroelectrolítico también se llama, ¿sí? Porque también se refiere a los electrolitos que le pasamos al paciente. Le podemos pasar suero fisiológico, aparte le podemos pasar potasio, le podemos pasar, acuérdense que el fisiológico tiene sodio, le podemos pasar dextrosa, por eso se llama balance hidroelectrolítico, porque también le pasamos electrolitos. Bien, otro planillita puede ser la tarjeta de medicamentos o la hoja de la medicación, ¿sí? Entonces se pone el nombre del medicamento, la dosis, la vía, esto lo indica el médico, ¿sí? Y nosotros vamos marcando los horarios en que se administra. Por ejemplo, si él pone metoclopramida, ¿sí? Una ampolla vía endovenosa, ¿sí? Acá fíjense que está en una M y en PM y tienen todos los horarios. Entonces si pone dosis, una ampolla endovenosa, metoclopramida cada 8 horas, entonces yo anoto a las 8 si le hice, después voy a anotar a las 4 de la tarde, ¿sí? Me fue el mouse acá. A las 8, después voy a anotar a las 4 y después voy a anotar a las 20, a las 24, ¿sí? Y eso quedaría cada 8 horas. Nunca se anota, recordemos, antes,
siempre después. Bien, creo que ya hemos terminado. Estos son los registros de enfermería, estos son ejemplos de registro de enfermería. Creo que fue bastante completo. Espero que les sirva, ¿sí? Cualquier duda que tengan, recuerden siempre plataforma o el mail. Por ahora nada más.